Bien, teníamos nuestro edificio aquí de 10 niveles. Básicamente, eh, nosotros habíamos calculado unas fuerzas en el diafragma. Les estaba comentando de que teníamos que aplicar estas 297 toneladas. Lo vamos a hacer de una vez para que ya en el siguiente módulo nos concentremos netamente en el diseño del diafragma como tal y vamos a aprender cómo asignar estas fuerzas en el software, ¿no? Entonces, básicamente, aquí tenemos, voy a visualizar una planta, cualesquiera. Recuerden que nosotros tenemos en este caso las losas modeladas como membrana, ¿no? Permíteme un segundo, voy a configurar nada más esto. Ya, entonces, si yo le doy, por ejemplo, anticlic, aquí voy a ver que es una losa post tensada de 20 centímetros. Cuando yo me voy a la definición de esta sección, Slab Section, voy a ver de que esta losa efectivamente es una membrana, como pueden ver. Para propósitos de análisis del diafragma en el plano, no puedo asignarle la sección a una membrana, ¿no? Tiene que ser necesariamente un elemento shell, ¿ok? Porque la membrana, pues, no sirve para propósitos de este análisis debido a los grados de libertad que tiene, ¿no? No va a considerar la flexibilidad del diafragma que tiene en el plano. Es por ese propósito que tenemos que modelarlo como shell, ¿no? Por los grados de libertad correspondientes. Entonces, lo que he hecho aquí, bueno, lo que voy a hacer es básicamente crear una nueva losa, ¿no? Puedo crear aquí, define, section, slab section. Voy a generar una nueva propiedad. Va a ser una losa de 20 centímetros, pero en este caso va a ser un shell, ¿no? Mantenemos el material en concreto, slab y aquí shell thin, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el momento. Y una vez que hemos hecho esto, Sí, perdona, ¿habría una diferencia si hubiéramos cogido el thick, el shell thick? mm, para elementos de poco espesor no hay mucha diferencia. Para elementos gruesos puede ser requerido el shell thick, ¿no? En el manual tienen alguna recomendación cuándo usar o cuándo usar el shell thick en vez del shell thin. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta oportunidad, estamos en el piso 5, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar ahí. Yo ya estaba haciendo este procedimiento para el piso 1, ¿no? El objetivo es tener algo así. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿no? Por ejemplo, para el piso 5. Entonces, voy a seleccionar las losas. Voy a asignarle, en este caso, la sección tipo shell, ¿no? A ver, asignar shell, slab section. A ver, ¿dónde está? Raro, no aparece. A ver, asignar shell. A ver, algo está. Por alguna razón no está apareciendo aquí. A ver, mira, si tenían un pequeño problema, van a disculpar. No sé si es por la pantalla, por un momento. A ver, voy a cerrar si no. Pero qué raro.
Ya, estamos en este paso. Selecciono la losa. Tengo que asignarle la nueva sección, ¿no? Asignar shell slab section, ahí recién. Hay un error. Aquí está, ¿no? Losa 20 centímetros shell, aplico. Ya es un shell. Lo segundo es que nosotros tendríamos que, en este caso, recuerden, si asignamos diafragma, tendría que ser semirrígido, ¿no? En este caso yo les recomiendo no asignar ningún diafragma, así que lo voy a seleccionar todo. Asignar, en este caso había asignado un diafragma de área, no le voy a poner asignar diafragma, y aquí le voy a poner ninguno, ¿no? ¿Ya? Mejor. Ahora, otro detalle es que, por ejemplo, me había olvidado de dibujar aquí estas losas del pasadizo, ¿no? En este caso voy a dibujar estas losas tipo shell aquí, ¿no? Recuerden que estas cajas de ascensor, ¿no? Acá hay unos ductos para los ascensores o para las escaleras, pero estos son losas, ¿no? Debido al pasadizo. Entonces, bueno, solo faltó dibujar eso, se me fue en el modelamiento. El otro es que tenemos que discretizar, ¿no? Tenemos que distribuir adecuadamente esas 297 toneladas distribuidas a lo largo del diafragma para tener fuerzas representativas. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un mesh manual, ¿no? Entonces, yo podría primero dividir esta losa para, digamos, tener mejor control de los paños. Estoy seleccionando básicamente estos dos paños y estos puntos para que lo corte ahí, ¿no? Voy aquí a editar, edit shells, voy a dividir, le voy a decir que lo corte en un ángulo de 90 grados. Ya está, ya lo cortó. Ahora selecciono todos los paños y le voy a dividir. Editar, edit shells, dividir y, por ejemplo, aquí puedo dividir en 10 por 10, puede ser, bueno, dividirle en 8 por 8, ¿no? Dependiendo de la precisión que necesitemos, podemos necesitar mayores elementos finitos, ¿no? Ok, entonces así estaría quedando. Ahora, si asignamos voy a seleccionar por comodidad estos puntos internos, ¿ok? No voy a seleccionar, por ejemplo, estos de aquí, solo por comodidad. No va a influir mucho en los resultados, sino también podríamos asignarlo, ¿no? No hay ningún problema. Estoy asignando los puntos a los cuales voy a aplicar esas fuerzas que hemos calculado, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de paciencia nomás y ya. Entonces, cuando nosotros seleccionamos estos puntos, ustedes se van a dar cuenta que acá hay 552 puntos seleccionados, ¿no? Bueno, aquí faltó todavía dividir, ¿no? Aquí estas losas. Edit shells, dividir. Por ejemplo, esas losas lo podríamos dividir en 3 por 5. Vamos a ver. Ah, bueno, parece que he cometido un error, ¿no? Porque había seleccionado algunas losas. Bueno, voy a hacer de nuevo, selecciono las losas, aplicar. Y ahora sí, ¿no? Ya lo voy a hacer más directo esto. Listo. Vamos a ver cuántos puntos tenemos en total. Miren, tenemos aquí 500. A ver, esos puntos voy a deseleccionar. Ya. Más o menos tenemos unos 559 puntos. Entonces, lo que ustedes deben hacer es dividir, ¿no? Esa carga de 297 toneladas, más o menos, ¿no? Dividido entre esos 559 puntos. De esa forma, nosotros tenemos más o menos 0,531, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es definir un nuevo patrón de carga, ¿no? En este caso, em, por ejemplo, puedo definir un patrón de carga diafragma, o fuerza hacia el diafragma, FP, en la dirección Y, ¿no? Entonces, aquí le pongo tipo sismo y añadir nueva carga. Bueno, ya existe porque ya lo había creado antes, este FPY, ¿no?
Entonces, voy a asignar a esos puntos que he seleccionado una fuerza concentrada. Y le voy a poner aquí FPY. Y en la dirección Y habíamos dicho que es 0,531, ¿no? 0,531. Listo. Bueno, así estaríamos aplicando las fuerzas en todo el diafragma. Bueno, me olvidé de seleccionar estos puntos. No, no, no le hace, ¿no? Ya, vamos a seleccionar a esto también. Asignar Joint Force. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podríamos, ¿no? Correr el análisis. Ahora, recuerden lo que yo les mencioné en la clase pasada, ¿no? No podemos aplicar las fuerzas en el diafragma simultáneamente en todos los pisos, ¿no? Entonces, si estamos estudiando este piso, solo aplicamos aquí y en los otros niveles tendríamos que aplicar las fuerzas del estático, ¿no? Claro, básicamente del estático equivalente. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí hay un diafragma, ¿no? Por ejemplo, si yo veo aquí diafragmas, en el piso siguiente hay un diafragma, ¿no? Aquí también. Entonces, como yo le he quitado el diafragma aquí, entonces ustedes podrían, básicamente, digamos, superponer, ¿no? Digamos, aquí crear una combinación de carga del estático equivalente, que es este, por ejemplo, SY, en la dirección Y, y, y aquí le añado lo que serían las fuerzas del diafragma. Ahí está, el FPY. Entonces, este digamos que sería ya la superposición, ¿no? En otras palabras, sería esto de aquí. Si nosotros vamos al manual del ASC, me parece, básicamente lo que les estoy mencionando es lo que les dije la clase pasada, ¿no? Esta figura, esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Esto estamos aplicando, ¿no? En el piso correspondiente y en los demás pisos se aplican las fuerzas del estático equivalente. Sí, quiero entender, pero la fuerza en el piso que estamos estudiando, ¿la fuerza del estático equivalente permanece o la quitamos? La quitamos, ¿no? Tendremos que quitarla. No podríamos superponer, ¿no? Hay que quitarla. Eso automáticamente me parece, porque ya le hemos quitado el diafragma, ¿no? No hay ningún diafragma en ese piso. Pero habría que corroborarlo. La otra forma sería de que, si digamos queremos asegurarnos de que no lo duplique, en ese sentido, podríamos ingresar manualmente, ¿no? Las fuerzas, o sea, podemos asumir diafragma rígido en los demás pisos, ¿no? Más no en este aquí. Entonces podemos asignarlo manualmente ahí en el centro de masa a la fuerza, si es que ustedes desean, ¿no? Ahora, obviamente, la magnitud de las cargas del diafragma son mucho más grandes en comparación al estático, ¿no? Estamos hablando de 297 respecto, por ejemplo, a los pisos superiores. Bueno, sí es algo importante, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, si analizamos el piso 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el piso inferior hay 37 toneladas y en el piso superior hay 68, ¿no? Habría que eso va a influir obviamente en el análisis, entonces sería importante, ¿no? Considerarlo. Esa sería la forma. Ahora, si se duplicaría, a ver, 68 toneladas, bueno, lo otro sería restarle, ¿no? A estos 297 antes de aplicarlo en los nudos, restarle estos 68 que es del piso 5 me parece, 3 4 o estos 51 que son del piso 5 y ya, ¿no? Se podría compensar. Hay varias maneras, ¿no? De hacer el análisis. Ustedes pueden elegir lo que más les convenga. Bien, una vez hecho esto, nosotros podemos ya correr el análisis, ¿no? Me parece. Ahora, por conveniencia aquí en análisis lo he desactivado. Set load cases to run. Aquí lo he desactivado todo lo que no me interesa. Y solo me quedo con el FPY. Inclusive esto también lo voy a desactivar. Esto, ya. Entonces, lo voy a correr. Ya, y entonces surge la duda, ¿no? De este procedimiento. Tal vez es algo bastante nuevo para ustedes, si es que no lo han visto antes.
Entonces, la clase pasada nosotros habíamos comentado de que el diafragma en el plano se podía modelar como una viga de gran peralte, ¿no? Entonces, básicamente nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo para más o menos ver esa analogía de la viga, ¿no? Aquí yo ya tengo modelado este ejemplo sencillo y les voy a mostrar en qué consiste, ¿no? Básicamente, imagínense una planta de este tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, en aquí tenemos una luz de 12 metros y como tenemos muros en ambos extremos, es como si fuese una viga apoyada, simplemente apoyada de 12 metros de luz con un peralte de 8 metros, ¿no? En este caso. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que aplicar las cargas aquí distribuidas en el plano del diafragma, o para eso tiene que estar discretizado y obviamente asignado las cargas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una carga de 1 tonelada en estos puntos, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí, si tenemos 77 puntos, la carga total aplicada es 77 toneladas, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a este MATCAD, imagínense que tenemos una carga total F, le voy a poner, de 77 toneladas, ¿no? Haciendo la analogía de la viga, a ver un momento, ya. Haciendo la analogía de la viga, la carga distribuida sobre la viga sería justamente este F sobre una longitud L, digamos, ¿no? Esa longitud L estamos viendo que es 12 metros. Entonces, esa carga distribuida sería más o menos en toneladas fuerza metro, sería 6,42. Esos 6,42 lo aplicamos sobre la viga y podríamos encontrar el momento máximo en el centro, o la cortante, ¿no? ¿Qué es el momento de esa viga simplemente apoyada? W L cuadrado sobre 12, ¿no? O perdón, sobre 8 en una viga simplemente apoyada. Esto lo cambia a tonelada fuerza metro. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos la cortante en uno de los apoyos, esto sería en este caso W L entre 2. Entonces, de esa forma nosotros tenemos lo que serían las fuerzas en el modelo de viga, pero esto tendríamos que comprobarlo con el modelo de elementos finitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo observo los esfuerzos del diafragma, me va a aparecer aquí, por ejemplo, queremos F11 que sería paralelo al eje X y F22 paralelo al eje Y. Entonces voy a observar F11 y ustedes se van a dar cuenta que es como una viga, ¿no? Se va a comprimir en la parte de arriba porque estamos aplicando las cargas de abajo hacia arriba y perdón, se va a estirar arriba y se va a comprimir abajo, ¿no? Compresión es negativo y el azul es positivo, tensión. Es como la fibra superior y inferior de una viga, ¿no? Sometida a flexión. Entonces, para, por ejemplo, obtener el momento en el centro, lo que yo podría hacer es dibujar un section cut aquí, justo en el centro. Y miren, nos va a dar aquí un momento, por ejemplo, de 125 toneladas, ¿no? Si ustedes comparan, bueno, está más o menos aproximado, ¿no? Ustedes pueden repetir el procedimiento, por ejemplo, con un peralte menor. Obviamente, ustedes saben que esa teoría de vigas, pues, va a ser algo aproximado, obviamente, ¿no? Aquí tenemos un peralte muy grande de 8 metros, ¿no? Obviamente no se va a cumplir. Pero si, por ejemplo, si prueban con 4 metros, esto prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Ustedes pueden hacer ese ejercicio si gustan. Este sería ese momento, ¿no? Pero no es de interés en realidad el momento, solo es para propósitos de comparación de resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujo otro section cut aquí cerca al apoyo, lo que voy a obtener es, por ejemplo, una fuerza de 38,5, ¿no? Que es justamente esta cortante, miren, que hemos calculado manualmente, ¿no? Entonces, bueno, miren que el section cut lo que nos va a permitir es integrar los esfuerzos en una línea determinada que nos podría interesar para propósitos de diseño. Ahora, obviamente aquí es relativamente sencillo y lo que nosotros necesitamos en realidad son las fuerzas en los colectores que vienen a ser estos y en las cuerdas que vienen a ser estos de aquí, ¿no?
Entonces yo puedo visualizar aquí el diagrama de cargas axiales, por ejemplo, aquí, ¿no? Axial force. Y aquí nos da, por ejemplo, la carga axial en las vigas, ¿no? Como les dije, es como una viga, ¿no? Miren, los colectores van a estar sujetos a esfuerzos de compresión y tracción, igual las cuerdas, ¿no? Entonces, miren, estimados, lo que pasa es que aquí tenemos una, miren, nosotros cómo podríamos estimar la tensión en el colector de forma manual. Miren, eh, a ver, voy a graficarlo aquí. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, la tensión o compresión, podríamos aproximarlo como el momento dividido entre, por ejemplo, 0,9, esta longitud de 8 metros, ¿no? Le voy a poner aquí 8 metros. Más o menos es un aproximado, ¿no? De las fuerzas de tensión y compresión, que es como el peralte efectivo este aquí, ¿no? Entonces, más o menos lo que tendríamos que obtener sería 16 toneladas, ¿no? Si ustedes ven aquí hay 8, ¿no? 8 arriba, 8 abajo, pero como les dije, ¿no? En esta ventana de la derecha lo que yo voy a visualizar son los esfuerzos en los elementos finitos, en la dirección 1, 1, ¿no? Que es la que está paralela y nos interesa. Entonces, miren, la suma de 8,28 más estas fuerzas están por unidad de longitud aquí, ¿no? Entonces, más o menos es 5,93, bueno, casi 6, ¿no? 6 más 8 es 14,28 más o menos, ¿no? Entonces, digamos que es un aproximado a esto, ¿no? El 14 aproximado a una tensión de 16 manualmente, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí es que para calcular las fuerzas eh, en el colector o en las cuerdas, tenemos que superponer las fuerzas del frame con las fuerzas del shell. Ahora, eso obviamente es algo tedioso y puede causar confusión si es que no estamos acostumbrados a los elementos finitos y a cómo integrar las fuerzas o a cómo interpretar los resultados que nos da el programa. En ese sentido, nosotros podemos hacer un artificio, que es justamente lo que está en estas variantes, ¿no? Para poder obtener directamente las fuerzas de diseño de en los elementos frame. Entonces, miren. Pero hasta este punto se entiende. Estimados participantes, tal vez tienen alguna consulta. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta este punto? La analogía de la viga con este diafragma sencillo. Muy bien, entonces, miren qué es lo que pasa aquí. Mm, sí se entiende que esto es un tanto tedioso, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos una variante. Una variante en la cual yo no he colocado vigas ni para las cuerdas que están aquí, ni para los colectores que están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo observo el resultado de los elementos finitos, miren, aquí me sale 12, ¿no? Casi 13, ¿no? Algo aproximado a este 16, ¿no? Solo un número, digamos, recuerden que el momento flector nos sale bueno, diferente, obviamente esto también nos va a salir diferente, ¿no? Pero más o menos para comparar, estamos hablando aquí de unos 14, ¿no? O claro, unos 2, 13, ¿no? 13 que es la suma justamente de esto, 5,92 más 8, ¿no? Ustedes lo pueden corroborar, ¿no? No, no les estoy engañando, miren. A ver, sumen 5,92 más 8,28, miren. 5,93 más 8,28. 14,21. 14,21 es esto, miren. Bueno, aproximadamente, ¿no? Obviamente es que esto hay que integrarlo, ¿no? Es como que en realidad lo que tendríamos que hacer es en una longitud de 1 metro, integrar estos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5,92, ¿no? En realidad tendríamos que hacer una integración y justamente eso es lo tedioso cuando trabajamos con estos resultados, ¿no? Entonces, miren, aquí todo se está yendo al shell porque no hay elementos frame, ¿no? Están viendo que en esta variante no hay elementos frame. Entonces, más o menos es una superposición de ambos, ¿no?
Pero lo que yo quiero es directamente leer en los elementos frame, las fuerzas de los colectores y de las cuerdas, ¿no? Entonces, miren, lo que he hecho en esta tercera variante es, por ejemplo, asignarle un porcentaje de fisuración. Miren, les muestro. En aquí, esta losa está con una sección slab 2 y esta segunda variante está con un slab 3. ¿Qué le he hecho a esos slabs? Miren, en el slab 2, lo que he hecho es, por ejemplo, modificar aquí el F11 y el F22, que justamente son los grados de libertad del shell que estamos analizando, y lo he reducido a 1%, no, al 10%, perdón, y al shell o al slab 3 lo he reducido en un 1%, ¿no? Para ver la sensibilidad de resultados. ¿Y qué es lo que obtengo? Por ejemplo, cuando yo observo los esfuerzos en los elementos finitos, obviamente aquí al asignarle un porcentaje de fisuración bien bajo, prácticamente el shell ¿no? Se ha librado de los esfuerzos y en realidad todo se está yendo al frame, ¿no? Miren, en aquí ya no hay en el shell y prácticamente los 14 o los 16 más o menos, todo está yendo al frame, que es lo que queríamos, ¿no? Obviamente si fisuramos más, vamos a ser más precisos, aquí ya tenemos 15, ¿no? Entonces, miren, ese cálculo manual del T de 16 más o menos, ya directamente lo podríamos leer de aquí, ¿no? Miren, 15,31. Entonces, la idea sería que hagamos ese artificio de fisurar la losa para que todos los esfuerzos lo vaya directamente a los colectores y a las cuerdas, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podríamos estar listos ya para el diseño flexocompresión y flexotracción, como les había comentado. ¿Qué les parece, estimados, la metodología? ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Pero hay algo, ¿no? Ustedes deben ser conscientes de que detrás de cada artificio, o como lo quieran llamar, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, puede que en algunos casos, ¿no? Bueno, si nosotros fisuramos toda la planta, puede que no haya ningún problema, ¿no? Porque estamos haciendo todo eso, digamos, de forma equitativa. Pero en plantas complejas puede cambiar el comportamiento del diafragma como tal, ¿no? Dependiendo de la rigidez también o la distribución de los elementos verticales. Entonces, tengan cuidado para plantas complejas, ¿no? Para plantas sencillas puede que sí, ¿no? Por eso les digo, por eso les enseñé, digamos, la forma tal cual, que sería observar los esfuerzos en el elemento finito y en el frame y tratar de hacer una superposición. Traten de comprobar eso si es que van a utilizar el artificio para ver si es que los resultados están dentro de lo aceptable, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros aquí observamos las fuerzas debido a este patrón de cargas, ¿no? Digamos el F11. Estas son las fuerzas paralelo al eje, me parece al eje X. Lo que nos interesaría, por ejemplo, sería, a ver, vamos a ver el F22, ¿verdad? A ver, para ver cuál nos interesa, habría que ver primero los grados de libertad locales, ¿no? Entonces yo puedo ir aquí o marcar, ¿no? Quiero que me dé los grados de libertad de los shell, local access, ¿no? Entonces, ese es un problema común, miren, o es un error común, el hecho de que, por ejemplo, algunas losas aquí están orientadas el verde para arriba y aquí el verde para la izquierda, ¿no? Pues tengan cuidado porque eso trae confusión y una lectura de resultados sin sentido, ¿no? Entonces, tratemos de usar una sola nomenclatura, estimados ingenieros, ¿no? O, perdón, una sola orientación. Ahora yo les hago la consulta, ignorando esto de aquí, ignorando este error, ¿no? Que en buena hora lo cometimos para que ustedes también tengan cuidado, ¿no? A veces hay cosas que así no se mencionan, pero son comunes. Ya, ignorando estos paños que agregamos al último, ¿no? Por eso tienen ese error de local access.
Yo les hago la consulta, ¿el rojo es uno o es dos? Eso tienen que saber, ¿no? Para ver, o sea, si nosotros quisiéramos observar, por ejemplo, los esfuerzos aquí en los colectores del eje B, C y D, entonces, ¿nos interesa F11 o F22? A ver, primero esa pregunta. Yo quiero observar las fuerzas en los colectores de los ejes B, C y D. ¿Qué es lo que ustedes quisieran leer en ese sentido? Teniendo en cuenta que esta orientación está de esta forma, ¿no? Entonces, ¿nos interesa F11 o F22? F11. Claro, pero a ver, ¿los demás entienden? ¿Alguien más, por favor? Sí, perdón, ingeniero. Yo quisiera ver la deformada de los cuatro diafragmas en el modelo sencillo. Perdone que lo regrese. Sí, muy bien, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Eso estaba viendo, ¿no? O sea, en este caso la deformada es bastante obvia, pero en diafragmas de edificios ya es un poquito complicada, ¿no? De observar. Ahí tiene. Miren cómo se ha distorsionado, ¿no? Por ejemplo, la deformada sigue un patrón en estos tres primeros modelos. Y en este que ya fisuramos más, no sé si notan que no, no se aprecia, ¿no? La deformación en el plano del diafragma. Habría que tener cierto cuidado, ¿no, estimados? Por eso les decía, hay que tener cuidado con esa metodología. Siempre cuestiónense cuando haya un tipo de artificio o algo, ¿no? Lo posible sería leer los resultados como tal. Entonces, bien, el ingeniero Joaquín también entiende que el eje rojo es el eje 1-1. Entonces, si quisiéramos observar las fuerzas en los colectores del eje B, C y D, entonces nosotros aquí tenemos que visualizar F11, ¿no? Y como les había comentado, ¿no? Estas zonas van a ser las críticas de estas de aquí, ¿no? Ahora, bueno, para visualizar mejor los resultados, por ejemplo, aquí si tenemos 15, aquí 13, podríamos poner, por ejemplo, que el mínimo rango sea de, no sé, tal vez -7, para ver en qué zona se supera tal vez eso, ¿no? Pueden ver que aquí, o de -7 a 7 sería, ¿no? Ya, más o menos ahí se visualiza con claridad dónde es la concentración de los esfuerzos en los colectores. Y eso es algo que yo ya teóricamente les había dicho, y es algo obvio, ¿no? Va a ser donde están los muros, ¿sí? Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, si yo observo la misma planta, Story 5, eso es justamente lo que el ingeniero Rafael nos consultó el día viernes, ¿no? Nos consultó, su duda era cómo yo podría ubicar los colectores y las cuerdas en este edificio. Entonces, aquí está la respuesta. Con la concentración de esfuerzos en el plano del diafragma y las fuerzas en las vigas, ustedes se pueden dar cuenta qué elementos son críticos, qué elementos se van a esforzar o comprimir o traccionar dependiendo de la dirección del sismo, ¿no? Miren, esto da mucha información. Cuando el sismo venga de abajo hacia arriba, esto se va a comprimir, era lo que les dije, ¿no? Más o menos, imagínense, ¿no? Estos extremos de aquí, el eje A y B, van a tender a desplazarse respecto a los muros y eso va a generar que esto de aquí se comprima y esto de aquí se traccione, ¿no? Lo que les había comentado en la clase pasada. Ahora, obviamente, el sismo va a venir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y obviamente tenemos que diseñar los ejes por igual, ¿no? Por flexotracción y por flexocompresión. Pero aquí ustedes ya se pueden dar cuenta qué elementos son críticos, ¿no? Por ejemplo, las cuerdas críticas serían esto, ¿no? Esto y esto aquí sería lo más crítico, ¿no? Aquí ya no tanto, probablemente aquí ya no requiera refuerzo, tal vez en estas zonas, va a depender, ¿no? Pero aquí al medio parece ser lo más importante, ¿no? Al menos entre el tramo B y D, o entre el tramo, perdón, entre el eje B y D, ¿no? Y en aquí habría que tener cuidado, ¿no?
Ahora mire, aquí yo no he modelado la viga chata, ¿no? En el eje B, C y D. Entonces yo no puedo observar las fuerzas en el frame porque no existe un frame. Podríamos generar una viga chata para justamente y hacer el artificio para leer directamente, ¿no? Ahora, recuerden que esta fuerza es por unidad de longitud, ¿no? Entonces, obviamente aquí habría que tratar de integrar, ¿no? Es como que ustedes tienen que interpretar que, miren, aquí hay una concentración de 15, bueno, y aquí rápidamente disminuye, ¿no? Es como que tuviéramos algo así, miren. Es como si tuviésemos algo de esta forma, un diagrama de axiales de este tipo, ¿no? Aquí se concentra, luego baja 5 y así, ¿no? Esa sería la distribución más o menos. Y para calcular, por ejemplo, la fuerza axial en este colector, por ejemplo, en aquí, es como que la carga, este es un diagrama de distribución de esfuerzos, ¿no? Y para convertirlo en un diagrama de axiales, obviamente yo tendría que multiplicar aquí, por ejemplo, en esta zona, los 15 multiplicado por esta longitud, ¿no? Que es 1 metro más o menos. Entonces, a propósito, he hecho el mesh más o menos a 1 metro. Creo que es 1,50 m, algo así, ¿no? Es como que igual, ¿no? El diagrama de axiales sería aquí, por ejemplo, 15, ¿no? Luego tal vez baja a 10 y así sucesivamente y aquí menos, ¿no? Entonces, obviamente, los estribos que van a colocar al colector no va a estar pues en todo, ¿no? Va a estar en cierta zona aquí del que tenemos que confinar. O en el caso de que tengamos que diseñar a tracción, como en esta zona, esto está en tracción, ¿no? ¿Recuerdan? Y esto está en compresión. Igual, ¿no? Para diseñar por flexotracción, si colocan el refuerzo adicional a tracción, tendría que ser aquí, ¿no? ¿No? Pero no podríamos colocar el refuerzo adicional hasta aquí, ¿no? No tendría sentido. O a ver, en corte sería algo así. Mm, Imagínense que aquí tenemos, esta columna es esta de aquí, y aquí tenemos el encuentro con el muro. Aquí está el muro. Como les decía, ¿no? Si quisiéramos colocar el refuerzo por flexotracción adicional, sería hasta cierta zona, ¿no? Hasta ahí tal vez. Pero no, pues no lo vamos a prolongar hasta aquí, ¿no? No tiene sentido esto. Igual, ¿no? Los estribos solo vamos a colocar aquí. Entonces, eso, en ahí está ya el diseñador, ¿no? Hasta dónde y interpretar los resultados del software. Me dejo entender, estimados participantes. Entonces, a ver cómo vamos hasta ahí. Sí, ese refuerzo es adicional al que obtenemos al diseñar por gravedad los elementos, el elemento en cuestión. Por gravedad y por sismo, en realidad, ¿no? Porque, a ver, nosotros hicimos un diseño y lo que les decía era de que nosotros eh, una cosa es flexotracción, o sea, aquí vamos a poner, ¿no? Yo les dije que para flexotracción hay que verificar que los puntos estén aquí, ¿no? Y en el caso de compresión, que la compresión en este caso, a ver, un momento, que la compresión si supera el 0,2 F'Cag, entonces había que confinar, ¿no? Y cumplir ciertas cuantías. No, es simple, ¿no? El diseño del diafragma, si se dan cuenta. O sea, hay que calcular el diagrama de interacción de la viga y verificar los esfuerzos a compresión nada más. Claro, y si necesita mayor refuerzo, se coloca al centro, les dije, ¿no? Usualmente. Colocaríamos aquí un refuerzo, así como el refuerzo adicional por torsión, algo similar. Entonces, esa más o menos es la manera. Ahora, hay que interpretar adecuadamente estos resultados, ¿no? Por eso yo les decía, mm, ¿qué pasaría? A ver, vamos a observar, ¿no? Recuerden que acá hay 15, ¿no? Miren. Acá hay más o menos 15. Acuérdense de este resultado, más o menos 15, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasaría? Lo voy a desbloquear el modelo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo dibujo una viga chata aquí, ¿no? Para observar resultados de frame, ¿no? Es más algo más familiarizado para nosotros, tal vez. Me voy a dibujar aquí un frame.
Aquí al medio también. Listo. Ya, solo ahí, ¿no? Y lo voy a correr. Entonces, obviamente en este caso, al dibujar vigas, los esfuerzos igual, ¿no? Se van a distribuir en el frame y en el shell. Y si ustedes desean, para hacer la lectura directa, podríamos hacer el artificio de bajarle la rigidez al shell, ¿no? Y yo creo que con eso, con esos ejemplos, me imagino que queda más claro el cómo aplicar esta carga en el modelo, ¿no? Sí, una pregunta. Este diseño del diafragma es a partir del ACI del 19, ¿cierto? En el 14 no existe. La pregunta si es cierto lo que digo, ¿qué se hacía antes? Y ahora que estamos diseñando el diafragma, eh, alguien se preguntaría, ¿por qué tenemos que hacer eso ahora? Me parece que, no, la verdad no estoy seguro si esto no había en el 14. Aquí están, ¿no? Los requisitos del ACI. Mm, a ver, esto que les digo a ver, aquí está, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, la cuantía mínima de estribos en los colectores que están sujetos a compresión. Mm, La verdad, no estoy seguro, no sé si alguien tiene a la mano el ACI del 2014, pero yo tengo entendido que sí estaba presente, ¿no? O sea, que no es algo que es del 2019, pero habría que ver. Al menos en Estados Unidos, yo creo que sí diseñaron los diafragmas hasta hace un tiempo, o hace un tiempo atrás, ¿no? No es algo tan nuevo. Tal vez en Latinoamérica sí sea algo un poco nuevo, ¿no? No estoy seguro, pero voy a revisar bien el código para ver si desde qué versión está del ACI. La verdad no estoy tan seguro. Inclusive yo vi en la de 2008, creo. A ver, habría que revisarlo y lo comentamos en la siguiente sesión. Entonces, miren qué pasaría ahora que tenemos vigas. Los esfuerzos aquí ya no son 15, ¿no? Si se dan cuenta, ha disminuido. Obviamente porque ya coloqué un frame, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ha disminuido de 15 a más o menos 12, 13, ¿no? Por ahí. Ahora, si yo observo la carga axial en esos frames, aquí ya voy a tener, ¿no? Como pueden ver, en este caso, compresión o tracción, ¿no? Bueno, al revés era, aquí había compresión, me parece, y aquí había tracción. Claro, es obvio, ¿no? Cuando, cuando la losa va o el sismo va a actuar de abajo hacia arriba, sí tiene sentido que esta viga se traccione y esta aquí se comprima, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan? ¿Está bien esto? ¿Esto tiene que ser tracción o no tiene sentido? Entonces, miren, yo les voy a dejar una tarea aquí. Tienen el modelo, hagan lo mismo que yo he hecho, ¿no? Y hagan el artificio. Para esto tiene que crecer a 15, ¿no? Si es que le bajan la rigidez a las vigas. Perdón, a la losa shell. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer el artificio para que vean y empiecen a interpretar resultados, ¿no? Ahora, a ver, veamos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, la cuerda está sujeta a una carga axial de 3,48. No es mucho, ¿no? A ver, la verdad es que es una carga axial muy, muy pequeña, ¿no? No está resultando valores tan grandes. A ver, solo por si acaso, voy a ir aquí a la planta donde yo estaba haciendo el procedimiento. Igual, ¿no? En este caso tenemos axiales de 5, aunque no, tendríamos que superponer a la axial de la losa, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos un axial de 3 más o menos, pero aquí tendríamos que superponer los esfuerzos F, en este caso
F22 sería, ¿no? Horizontal, para observar aquí los esfuerzos aquí en el diafragma como tal. Entonces, tampoco es muy grande, ¿no? Estamos hablando de Uf, alrededor de 5 buenísimo, ¿no, toneladas. amigo? Sí. Entonces, hay que evaluar, ¿no? En este caso no está saliendo tan crítico, pero en otros sí es un poco importante, ¿no? Las fuerzas en los colectores y en las cuerdas. Como les dije aquí, el esfuerzo máximo sale 15. Para 15 toneladas habría que ver, ¿no? A ver, miren, ustedes pueden evaluar el 0.2 F'Ag para ver si puede ser importante colocar estribos o no en esa viga chata, ¿no? Entonces, vamos a primero verificar si exactamente es ese ratio de 0.2 F'Ag. A ver, aquí. Sí, ¿no? Es 0.2, aquí está, miren. Los elementos colectores con esfuerzos en compresión que excedan 0.2 F'Ag en cualquier sección deben tener refuerzo transversal que cumpla con tal, 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 ¿no? Entonces, 0.2 F'C, ¿no? A ver, si digamos tendríamos una losa de 21 megapascales, el esfuerzo sería entonces, a ver, en toneladas fuerza metro, sería más o menos 428 el límite, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos 15 toneladas, ¿no? Y lo dividimos entre un área de 0.20 por 0.20, ¿no? Que sería más o menos ese área digamos, de como una viga chata, ¿no? En este caso, 0.20 metros, para ver cuál es la magnitud o la concentración del esfuerzo en esa viga chata, ¿no? Es 375, ¿no? Entonces, como pueden ver en este caso, ¿no? No se necesitaría colocar estribos en esa zona, ¿no? Ahora, si fuese una viga real, con mayor razón, ¿no? La viga tiene mayor área y no se requeriría. Bueno, en este caso, como les comenté, no es tan crítico, ¿ya? Pero ese más o menos es el procedimiento que se hace para cualquier caso, ¿no? Hay que saber interpretar los resultados nada más y tener un procedimiento coherente para calcular las fuerzas en el diafragma. Bien, ¿tienen alguna consulta tal vez hasta ahora? El ingeniero Joaquín nos menciona que también se mencionan los requisitos de diseño para los colectores en el ACI del 2014, ¿no? Entonces, creo que sí, no es algo tan nuevo, al menos para los americanos, ¿no? Bien, entonces con ese tema acabamos lo que es diafragmas. Ahora vamos a pasar a un tema bastante interesante que sería ya el efecto del proceso constructivo y también las deformaciones por flujo plástico y contracción del concreto, ¿no? Entonces, básicamente primero definamos qué es el proceso constructivo, ¿no? Normalmente los ingenieros se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a hacer este tipo de análisis, ¿no? Donde suponemos de que la estructura, pues, de un momento a otro aparece con los n pisos y sobre eso aplicamos las cargas, lo cual, pues, no es cierto porque de alguna forma el proceso constructivo condiciona las fuerzas internas, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Cuando nosotros, por ejemplo, vaciamos el primer nivel, imaginemos un pórtico. Obviamente por la carga axial que existe en la columna, esto se va a deformar, ¿no? Entonces, después digamos de que se vacíe el primer nivel, se va a achicar un poquito, ¿no? Esto, más o menos así. Un delta, ¿no? Obviamente que se puede estimar esta diferencia. Pero cuando nosotros vaciamos el segundo nivel, ¿no? En este caso, imaginen que tenemos algo así. Entonces, en ese caso,
nosotros corregimos este delta, ¿no? Corregimos este delta. Entonces, cuando nosotros, o sea, y el edificio ya se ha construido los dos niveles, ya no es, este delta ha desaparecido, ¿no? O sea, se ha compensado porque hemos vaciado la columna con ese delta más. Entonces, la deformación que va a ocurrir en este edificio o en estos dos niveles no va a ser, digamos, lo mismo que si nosotros hubiéramos de frente analizado el pórtico de dos niveles y le hubiéramos aplicado las cargas correspondientes, ¿no? O sea, es muy diferente el análisis, digamos, donde de frente aparece la estructura, calculamos los desplazamientos, etcétera, y es muy diferente cuando nosotros empezamos a compensar esta deformación en cada paso o en cada piso que construimos. Entonces, para entender mejor este fenómeno, nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Y lo vamos a corroborar con ITABS también, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a un nuevo modelo. Mientras va cargando, aquí tenemos, ¿no? Puede ser cualquier número de pisos, ¿no? En este caso, vamos a considerar 15 niveles. Entonces, aquí tenemos el número de pisos. Y vamos a considerar un área tributaria sobre la columna, en este caso de 36 metros cuadrados, y que carga una losa, por ejemplo, de 17 centímetros. Tenemos la densidad del concreto, la sobrecarga muerta. Ahora, obviamente, durante el proceso constructivo todavía no tenemos la carga viva, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo cero. Y bueno, la carga última sería pues amplificado por un factor de 1,4, ¿no? Podría ser. Bueno, entonces la carga última sería esta de aquí, ¿no? En cada nivel. Más o menos 30,64 toneladas, igual en todos los pisos, ¿no? Entonces, tenemos una altura de entrepiso de 3 metros, una resistencia al concreto de 210 y un módulo de elasticidad, bueno, de 15.000, más o menos, ¿no? Ya, aquí tenemos las dimensiones de la columna y su área correspondiente. Entonces, con esa información nosotros podemos ir al ITAPS, por ejemplo, y hacer la introducción de esos datos, ¿no? En este caso voy a ir a nuevo modelo. ¿No? En este caso, ya, voy a poner grillas arbitrarias, no nos va a interesar. Aquí son 15 pisos y la altura del piso típico es 3 metros, ¿no? Más o menos según lo que estamos definiendo. Vamos a tener algo así, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es ir a definir materiales, material properties. Voy a añadir una nueva propiedad. Lo voy a modificar este 4000 PSI que es concreto, ¿no? En este caso le voy a poner 210 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Aquí le pongo 2400 y bueno, aquí podríamos aquí de frente, ¿no? Que nos dé kilogramo fuerza por milímetro cuadrado, como nos pide aquí. Sería 2173,77, ¿no? 2173,77. Ya está. 2100, listo. Ok, ok. Defino una sección, por ejemplo, de, de columna. Voy a eliminar esto que no me sirve. Añadir nueva propiedad, concreto. En este caso la columna es de 70 por 100. Entonces sería 1000 milímetros por 700 milímetros. Es la columna 70 por 100. Material 210, ok. Ok. Entonces voy a empezar a dibujar simplemente la columna en todos los pisos con este comando. Y voy a poner aquí all stories, ¿no? Listo. A ver, no se dibuja, me parece. A ver, me parece un poco raro. Un momento. Ya me parece que ahora sí está, ¿no?
Aquí tienen la columna. Para que el sistema no sea inestable, lo que podemos hacer es asignarle un empotramiento, ¿no? Listo. Entonces, el problema nos dice que debemos aplicar una carga de 30,6432 a cada piso, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer en ese sentido es seleccionar todos los pisos, bueno, excepto el último, ¿no? Ya, entonces tenemos 15 nudos. Voy a asignarle Join Loads Force. Vamos a seleccionar el caso carga viva para no duplicar con el peso propio. En este caso, menos 30,6432. Y tenemos, listo, ya está. Tenemos la columna con las cargas aplicadas. Y vamos a hacer un primer análisis sin proceso constructivo, ¿no? O sea, van a ver qué efectos tiene el hecho de que nosotros consideremos que la estructura aparece construida de un día a otro, ¿no? Entonces, ya, voy a correr. Entonces, miren, si yo observo, por ejemplo, el desplazamiento aquí, mm, para el caso de carga viva, podría obtener aquí, por ejemplo, 7,25 milímetros en el último piso, ¿no? Y así sucesivamente podría observar los resultados. Tal vez podría extraerlo en una tabla, ¿no? Y observar la deformación. Pero miren, aquí tenemos 7,25 milímetros, lo vamos a corroborar, ¿no? Con el análisis que vamos a hacer aquí. Entonces, miren, a ver, déjenme verificar esto. Ya. Por ejemplo, aquí nos está dando el cálculo del desplazamiento vertical en el primer nivel, ¿no? Vamos a ver cuánto es el desplazamiento vertical en el primer nivel. 0,96 milímetros. Y como pueden ver, aquí está, ¿no? 0,96 milímetros. ¿Qué viene a ser ese? ¿O cómo podemos obtener eso? Recuerden que simplemente sería PL entre A, ¿no? Pero P viene a ser la carga acumulada hasta ese nivel, ¿no? Que sería justamente la sumatoria de todas estas cargas. En este caso tenemos 459 toneladas por la longitud, pues, de esta columna, de este elemento del primer piso, que sería 3 metros entre el módulo de elasticidad y el área, y está saliendo exactamente igual porque hemos ingresado los mismos parámetros, ¿no? De manera análoga, yo podría calcular para los pisos superiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para el desplazamiento en el piso 2 va a salir 1,75 milímetros, vamos a verificar. Ahí tienen, ¿no? 1,752 milímetros. Para el piso 3, 0,253, ahí tienen, ¿no? 0. O 2,537, como lo quieran ver. Aquí está en centímetros, lo ponemos en milímetros, lo mismo, ¿no? 2,53 y así sucesivamente, ¿no? Esto es pura elasticidad mecánica de materiales, ¿no? No hay nada extraño, ¿sí? No sé si tal vez tienen alguna consulta aquí. Se va acumulando nada más la longitud, ¿no? Y se va sumando los desplazamientos correspondientes del nivel. Sí, entonces, mire, ese sería el análisis sin proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, aquí he hecho un pequeño código para considerar directamente ya en todos los pisos, para todos los niveles, y podemos hacer un gráfico, ¿no? De los desplazamientos verticales respecto a la altura del edificio, ¿no? Pueden ver que es creciente
hasta un máximo de más o menos 45, o perdón, un punto 70 y pico milímetros, ¿no? Que justamente es esto de aquí. En el último nivel tenemos punto 72,5, ¿no? Aquí está. Más o menos ese es el comportamiento de los desplazamientos verticales sin proceso constructivo, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan lo que hace el programa y bueno, para que vean, ¿no? Que se puede corroborar resultados. Obviamente en un edificio tridimensional el procedimiento es el mismo, pero obviamente hay análisis matriciales secuenciales, ¿no? Es algo análogo nada más. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros consideramos el proceso constructivo? ¿Ve? Obviamente, esto es algo sencillo en ITAS. Vamos a ver. Simplemente vamos a define auto construction sequence case y podemos activar el caso acá, ¿no? Entonces, inclusive podemos elegir activar el efecto P delta. En este caso no lo vamos a hacer y en aquí colocamos la carga que queremos considerar, ¿no? En este caso carga viva, que es donde aplicamos la carga. Bueno, recuerden que no existe carga viva durante la construcción, ¿no? Sino que, bueno, lo asignamos a este patrón de cargas para que no se duplique nada más. Inclusive podemos poner aquí que reemplace, este caso, que reemplace a la carga muerta, ¿no? Que puede ser útil, por ejemplo, para el tema de diseño. Bueno, esto, como es un ejemplo sencillo, lo vamos a dejar así nada más. Y cuando nosotros nos vamos a define lot case, ya tenemos este caso, ¿no? O sea, ya lo va a correr este análisis con proceso constructivo. Entonces, si nosotros observamos los resultados, y obviamente aquí en el MATCAD ustedes tienen el procedimiento, cómo es que considera el proceso constructivo y van a ver la diferencia, ¿no? Considerando el proceso constructivo, van a ver que la deformación del piso superior se reduce considerablemente. Y inclusive ocurre algo similar. Miren, si ustedes observan, la deformación del piso superior, en realidad, si lo prolongan, va a ser igual a la deformación del piso uno, que es en una altura de 3 metros. ¿Por qué ocurre esto, no? Porque justamente la deformación va disminuyendo porque nosotros vamos corrigiendo. Miren, ¿qué es lo que pasa? Teníamos una altura de 3 metros, ¿no? Miren, teníamos una altura de 3 metros. Y cuando le aplicamos la primera carga, se desplaza, ustedes han visto que se desplaza 0,91 milímetros, ¿no? Eso quiere decir, una vez que hemos aplicado esta carga de no, sería ¿no? 459 toneladas, punto 65. ¿Qué es lo que pasa con la columna? Se achica un poco, ¿no? Y en este caso la columna se desplaza, como pueden ver aquí, 0,9062 milímetros. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a vaciar el segundo piso, vamos a compensar esto, ¿no? Entonces, vamos a tener la columna ya, o los dos pisos, pero recuerden que estamos compensando esos puntos 90. Esto es lo que estamos compensando, ¿no? En la segunda etapa de vaciado sería todo lo que estoy sombreando, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que para el segundo cálculo, por ejemplo, ya no va a ser 3 metros lo que hemos vaciado, sino va a ser ¿cuánto? Va a ser 3,9062. Ese va a ser la nueva longitud de la columna, ¿no? Para calcular entonces la deformación ya en el segundo piso, la longitud entonces real, ¿no? No sería 6 metros, ¿no? Vienen a ser los 3 metros más los 3,9062, que entonces serían 6,9062 centímetros o metros, ¿no? Y eso justamente lo tienen aquí, ¿no? Miren, tenemos aquí la deformación del primer piso, ¿no? La carga del primer piso, 30,64, porque estamos haciendo análisis por etapas, entonces primero la primera carga, ¿no? Ya no aplicamos de frente los 459, sino que vamos a aplicar 30 a 30, poco a poco, ¿no? Entonces, miren, lo que les decía, ¿no? Para el cálculo de la deformación del segundo entrepiso, ya aquí, lo que les decía, ¿no? Es 2L, pero más esta deformación. Bueno, en este caso, aquí cometí un pequeño error, ¿no? Como estamos haciendo análisis por etapas, justamente, en buena hora aquí cometí el error para que se entienda la diferencia.
no vamos a aplicar los 459, ¿no? Sino vamos a aplicar el 30 nada más, 30,64 toneladas. No vamos a tener un desplazamiento de 0,90, sino de 0,06, como aparece aquí, ¿no? Miren, con 30 toneladas tenemos 0,06 milímetros y entonces la nueva longitud, como les decía, bueno, no va a ser 30,96, sino va a ser 3,064, ¿no? Metros. Es por eso que esa es la nueva longitud aquí. ¿Notan la nueva deformación del segundo piso? Ahora, la deformación en el primer piso, ¿no? Esa es la deformación en el segundo piso, ¿no? Esto es 0,1208. Ahora, la deformación en el piso uno va a ser algo similar, ¿no? Solo que en este caso ya tenemos dos cargas acumuladas. A este nivel ya tenemos 30 más los 30 que está aquí. Sería 60. Por eso aquí está P1 más P2. Y la longitud sería justamente la longitud real 3, pero más este pedacito que hemos corregido, ¿no? Que sería el desplazamiento. En este caso sale igual. Ustedes pueden hacer el proceso piso a piso y bueno, aquí está, por ejemplo, el detallado para el piso 2, piso 3 y piso 4, pero lo podemos programar, ¿no? Con un pequeño código y podemos obtener todos los desplazamientos, pero incluyendo esa corrección que se hace cada nivel y miren la diferencia, ¿no? Con proceso constructivo y sin proceso constructivo. Ahora, obviamente, esto en un edificio va a causar problemas, porque miren, si nosotros no consideramos el proceso constructivo, que es lo real, miren, este desplazamiento relativo es muy grande, es algo que no existe, ¿verdad? Lo que sí es, lo que es real es el verde, porque vamos corrigiendo según el vaciado. Entonces, en el análisis lo que vamos a tener son desplazamientos diferenciales, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí, el desplazamiento diferencial entre este punto y este es 0,63 centímetros. Imagínense una viga, es solo un ejemplo del efecto que puede tener esos centímetros de desplazamiento vertical, ¿no? Imagínense que tenemos una viga de 30 por 60, que tenemos aquí, bueno, su inercia, aquí el área tributaria de la viga y, por ejemplo, aquí la longitud de la viga. Imagínense que sobre esa viga, ¿no? Calculamos una carga distribuida, considerando una carga última que lo habíamos definido arriba, 5 toneladas metros sobre la viga, imaginando que es doblemente empotrada, va a tener un momento de empotramiento de 15 toneladas metro. Pero si yo lo desplazo a estos 0,63 centímetros, lo que va a pasar, ¿qué pasaba cuando desplazábamos? Generaba momentos, ¿no? Y justamente el momento que genera un desplazamiento relativo vertical es 6 EI entre, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Y eso sale 12 toneladas. Y en el modelo solo vamos a obtener 2,91 toneladas de lo que deberíamos obtener 15, ¿no? Y es por eso que esto, por ejemplo, en un edificio de 15 niveles se refleja en eso, ¿no? Mira, por ejemplo, en el último piso, no sé si notan, aquí ya desapareció el momento negativo, como que la viga se está colgando y aquí parece que es simplemente apoyada. Pero si le asignamos el proceso constructivo, miren, tienen un momento de 6,51. Obviamente eso causa una redistribución en las fuerzas internas, ¿no? Miren cómo podríamos cometer error, ¿no? Entonces, antes de, digamos, imbuirnos más en estos efectos, yo quisiera que me comenten si se entendió esto de ir corrigiendo esta parte de la deformación. ¿Se entiende la diferencia cuando incluimos o cuando ignoramos el proceso constructivo? A ver, tal vez me pueden comentar qué es lo que han entendido para ver si podemos reforzar la idea. Entonces, lo pueden revisar esto con calma, ¿sí? O sea, es un poco tal vez, no es tan fácil de asimilar a la primera. Siéntense con calma esta semana y revísenlo en la hoja de MATCAD que lo voy a subir ni bien termine la sesión. Y si tienen alguna consulta la siguiente semana, pues con gusto lo aclaramos, ¿no? Imagino que cuando lo revisen la hoja va a surgir dudas de todas maneras, ¿no?
Háganlo, así como yo les he explicado paso a paso. Primero el segundo piso, luego el tercer piso, así. Ustedes también hagan, aunque sea con lápiz y papel, hagan el ejercicio para que puedan comprender. Se van a dar cuenta que obviamente no es tan complicado como parece. Ahora en el software ya hemos activado el proceso constructivo y dense cuenta aquí, ¿no? La deformación en el último nivel es 1,118 milímetros. Ya no es 7, ¿no? Ha disminuido notablemente. 1,118. Vamos a ver si es cierto. En el último piso tenemos, a ver, me parece, a ver, lo voy a poner en milímetros aquí. Creo que no coincide, ¿no? A ver, en el primer piso debe ser 0,06 milímetros. Vamos a ver. A ver. Ah, no, no. Es que aquí está dead, ¿no? Tengo que ponerle deformaciones, pero del proceso constructivo, que es este, ¿no? Auto Sequence Case. Aplicar. Ahora sí, ¿no? Miren, tenemos 15 pasos. Primer paso, construir la columna y tengo una deformación de 0,06. Aquí está, ¿no? 0,06. Siguiente, vacío la segunda columna, 0,121. Aquí está, 0,121. Y empiezo a construir los demás pisos, ¿no? Empiezo a construir los demás pisos hasta llegar al último nivel, que viene a ser justamente 0,96, que está aquí, ¿no? 0,96 en el último piso. Ahí lo tienen comprobado. Entonces, si ustedes entienden en este ejemplo sencillo qué es lo que se hace, obviamente ya con más calma van a poder utilizarlo tranquilamente, digamos, en un edificio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos retornamos al edificio en cuestión y, por ejemplo, vamos aquí a Define, Auto Construction Sequence Case, vamos a activar el caso. Bueno, yo ya lo activé, simplemente marqué esta casilla y aquí habría que poner el dead y el super dead. Bueno, aquí es cuestionable, ¿no? ¿Ustedes creen que tendríamos que poner el super dead, o sea, la sobrecarga muerta? No es del todo necesario, ¿verdad? Porque digamos que el piso terminado y todo eso no es que se coloca cuando construimos cada piso. Tengan cuidado qué carga deben considerar aquí, ¿no? Y lo que es interesante, como les dije, es que esto va a reemplazar la carga muerta en el diseño, ¿no? Para corregir eso, ¿no? No lo he marcado aquí para que en las combinaciones de carga lo reemplace. Ok. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la variación que existe, ya que el caso está activo. Cómo es que cambia el diagrama de momentos, por ejemplo, en las vigas, producto de eso, de considerar o no considerar esa corrección de desplazamientos verticales en las columnas, ¿no? Entonces, mientras va corriendo esto, ya lo que nosotros nos interesa, recuerden que en la anterior clase les dije que vayan viendo esta guía, que viene a ser el código ACI 209.23 relacionado al modelamiento y cálculo de deformaciones por contracción y flujo plástico del concreto. ¿Por qué esto viene a ser tan importante? Porque obviamente en edificios altos lo que va a pasar es que las deformaciones verticales en las columnas o diferenciales pueden causar problemas y daño, ¿no? En elementos no estructurales. Entonces, justamente también aquí les envié un documento, ¿no? El efecto que tiene el creep en edificios altos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, una cosa es calcular adecuadamente los desplazamientos elásticos, que es lo que hemos hecho hace un momento, calcular los desplazamientos elásticos, pero con proceso constructivo, ¿no? Pero otra cosa es calcular, esos desplazamientos elásticos son la línea verde, ¿no? Que ustedes ven aquí. Pero para calcular el desplazamiento vertical total, tenemos que sumar el desplazamiento por flujo plástico y el desplazamiento vertical o asentamiento por contracción, ¿no? Entonces la suma de todos viene a ser este naranja. Pues miren, lo que nosotros hemos calculado con proceso constructivo, obviamente, es el verde. Miren qué tan grande puede crecer producto del creep y la contracción.
Obviamente en edificios altos, como les dije, eso va a tener un impacto grande y tenemos que controlarlo, ¿no? Porque de alguna forma, si es que no diseñamos o no calculamos con precisión esos desplazamientos verticales, pues una columna se puede asentar más que la otra, dependiendo de su área tributaria, y puede causar esos desplazamientos diferenciales que no solamente van a incrementar los esfuerzos internos en las vigas, sino también en los elementos no estructurales, va a producir daño, ¿no? ¿No? Es por eso la importancia de tener un conocimiento adecuado como ingenieros estructurales en el caso de que nos enfrentemos al diseño de edificios de gran altura. Es por eso que en este MATCAD, por ejemplo, vamos a calcular o, digamos, aprender qué variables influyen para el modelamiento del creep y de la contracción. Entonces aquí vamos a empezar con el creep. Básicamente, esto es una captura del código. Nos dice que el modelo propuesto, o mejor aquí creo que está más claro. Bien, recordemos que la deformación elástica está dada por esta fórmula, ¿no? PL entre A, ¿ya? Obviamente, nosotros conocemos con claridad las variables, ¿no? Aquí no hay ningún problema, pero básicamente lo que nos menciona más abajo, me voy a adelantar un poco, es de que mire, la deformación total es la deformación del CRIB. Bueno, ya les dije, ¿no? CRIB, contracción elástica. Entonces, ¿cómo calculamos la deformación producto del CRIB? La deformación producto del CRIB no es más ni menos que, aquí está, CRIB strain o deformación por CRIB es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo axial, obviamente, que existe en un determinado tiempo, porque vamos a ver que esto ya depende del tiempo, ¿no? Multiplicado por ¿Qué, un hijo? coeficiente. ¿No? Entonces, este coeficiente CRIP es lo que nosotros tenemos que determinar, que depende, como les digo, del tiempo del tiempo del concreto, ¿no? Es por eso que ya no es un análisis lineal, ¿no? Vamos a ver que en realidad es un análisis no lineal. Entonces, la tarea consiste en encontrar este coeficiente del CRIP último, ¿no? Que justamente es 2,35 multiplicado por este gamma C, y este gamma C a la vez es el producto de uno, 2, 3, 4, 5, 6 factores, ¿no? Entonces, la tarea consiste en definir justamente este comportamiento o este coeficiente de flujo plástico, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos aquí a definir ciertas variables que las tengo aquí. Por ejemplo, el tiempo de curado del concreto. Este es solo un ejemplo, ¿no? Obviamente, esto difiere en cada lugar dependiendo de la práctica constructiva. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un tiempo de curado del concreto de 7 días y la carga la vamos a aplicar a los 28 días. Tenemos una humedad relativa del concreto del 70% y, por ejemplo, la contracción lo vamos a considerar justamente a partir de los 7 días. Ahora, el ACI que les comento nos pide un ratio o claro, un parámetro que se denomina V entre S, que viene a ser la división del volumen respecto a la superficie del elemento, ¿no? Para el ejemplo vamos a considerar 3,5 pulgadas, pero imagínense que tenemos una columna de 30 por 50 por 250 centímetros de altura. Ese sería el volumen. Y la superficie no es más que simplemente el área, ¿no? El área de esas caras. En este caso lo estoy sumando y lo estoy multiplicando por 2. De esa forma ya tendría las 4 caras y lo multiplico por la altura, sería el área total de la superficie. Por ejemplo, de esa columna el ratio sale muy cercano a lo del ejemplo, ¿no? Que es 3,5, en este caso 3,69, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes podrían calcular este ratio para cualquier columna, ¿no? En este caso, no hay ningún problema. Aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, para los datos que les di. Es importante que nosotros conozcamos el slam del concreto, en este caso 2,5 pulgadas. Como les dije, solo un ejemplo, va a depender del diseño de mezclas, ¿no? Este porcentaje de finos también es un parámetro importante, el porcentaje de finos que tiene la mezcla. El contenido de cemento por volumen, por metro cúbico de concreto. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo, tenemos que es 752 libras por yarda cúbica.
Ahora, si esto lo expresamos en unidades, digamos que en las cuales trabajamos, sería kilogramos metro cúbico, sería 446, ¿no? Kilogramos metro cúbico. Ahora, usualmente aquí en Perú estamos acostumbrados a manejar 9 bolsas de cemento por metro cúbico, ¿no? Que aproximadamente serían 42,5 kilos por 9 serían 382,5, más o menos para concreto 210, ¿no? 382,5 kilogramos metro cúbico. Bueno, para el ejemplo es un poquito más, ¿no? Esto también va a influir sobre todo para la contracción del concreto, ¿no? Obviamente estos modelos así calibrados están normativos son normados en el ACI y dependen de todas estas variables que estamos definiendo. También el contenido de aire de la mezcla del concreto, ¿no? Miren que son varias variables que no son muy extrañas para nosotros, ¿no? Son variables que alguna vez hemos escuchado. Y entonces, como les dije, la labor consiste en calcular estos factores. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos está detallado aquí en esta guía, ¿no? Ustedes pueden revisar la guía, pueden corroborar los cálculos del MATCAD con el anexo A, me parece, ¿no? Tienen que ir aquí y aquí van a encontrar todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Aquí está, ¿no? El factor de finos, el factor de cemento, el factor de aire, etcétera, ¿no? Tanto para contracción como para creep. Entonces, justamente lo que ahorita vamos a ver es, por ejemplo, para CRIP primero, ¿no? El factor de tiempo de carga. Es decir, esto depende del tiempo en el cual vamos a aplicar la carga posterior al vaciado, ¿no? En este caso. Entonces, se calcula con esta ecuación, tenemos 0,844, ¿no? Dependiendo de la humedad relativa, ¿no? Aquí tenemos otro factor, dependiendo, por ejemplo, de esa relación VS que les dije que es volumen entre superficie, tendremos otro factor. Dependiendo del slump, también otro. Dependiendo del factor o el porcentaje de finos, tendremos otro factor. Y dependiendo del contenido de aire, otro, ¿no? Y como les dije, la multiplicación de todo nos va a dar este factor, digamos, definitivo, que si lo multiplicamos por 2,35 nos da el factor de creep, ¿no? Incluso el ACI nos dice, a falta de información, podríamos asumir 2,35. Obviamente, un factor mayor implica deformaciones por flujo plástico mayor, ¿no? Entonces, el ACI nos recomienda que para calcular las deformaciones por flujo plástico en el tiempo, consideremos estas constantes igual a 10 y a 0,6, lo que entra en esta ecuación, ¿no? Ahora, eso lo pueden revisar aquí, miren. Les voy a mostrar. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de, aquí, Big Coefficient, ¿no? Aquí está, parte B. Nos dice que está dado por esta ecuación donde hay un factor o un coeficiente D y un coeficiente aquí de este símbolo, ¿no? Entonces aquí nos dice que puede o que nos recomienda usar, por ejemplo, D igual a 0,10, ¿no? Aquí está. Y 0,6 para este factor. Entonces todo lo que les estoy, o todos los cálculos se basan en este código, ¿no? Entonces, miren, ya podemos definir una función que depende del tiempo y depende de todas las variables que hemos definido anteriormente. Entonces, si nosotros definimos una variable que va a ir cambiando, ¿no? Desde 0, 10, 20, 30 hasta 500 días, este sería el tiempo después de la aplicación de la carga. Entonces, nosotros podemos encontrar este coeficiente, ¿no? O es decir, este factor de flujo plástico, este coeficiente. Por ejemplo, ¿no? Para 100 días, vamos a ver cuánto sale, ¿no? Por ejemplo, voy a definir esta función para 100 días. A ver, un momento. 100, para 100 días tenemos un coeficiente de 0,838. ¿Qué significa eso? Que yo multiplico en la estructura el esfuerzo en 100 días, o sea, obviamente eso va a depender del proceso constructivo, ¿no? En 100 días, ¿cuál será el esfuerzo en la columna, ¿no? Habrá que calcular la carga en ese momento, a los 100 días, el área de la columna, y tendremos el esfuerzo en los 100 días y lo multiplicamos por este coeficiente 0,838, ¿no? Y obtenemos la deformación por flujo plástico. Aquí está. Esfuerzo entre módulo de elasticidad por este coeficiente, este de aquí, este segundo factor es lo que estamos calculando aquí, 0,838. Entonces, obviamente, como les dije, va a depender de la etapa constructiva en la que se encuentre la columna, ¿no? Si ya tenemos la deformación creep,
o por qué lo multiplicaríamos para estimar el desplazamiento vertical? ¿Qué faltaría aquí? Esto ya es una pregunta de kinder, ¿no? A ver, ¿cómo lo multiplicamos para determinar el asentamiento? ¿O con qué lo multiplicamos? Si ya tenemos la deformación del creep, Por ¿cuál la es? longitud del elemento. Claro, ¿no? Por la longitud y ya tenemos el desplazamiento vertical. Y entonces, lo interesante aquí, no sé si se han dado cuenta que es un proceso, es decir, ¿no? Es muy interesante porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos aquí la primera columna, digamos, lo vaciamos en un día, ¿no? Digamos, lo vaciamos en un día y en ese entonces tenemos una carga P. En ese entonces, en donde tenemos un coeficiente de creep 1, digamos. Obviamente ya saben cómo calcularlo, ¿no? Luego tenemos la columna ya con los dos pisos. Tendremos una carga P2. No, bueno, o aquí, a ver, un momento, no sé qué ha pasado. Aquí tendremos P2 y aquí tendremos un nuevo P1, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya vamos a tener un coeficiente CRIP 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las deformaciones por flujo plástico van a depender de la etapa constructiva y también del tiempo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, para vaciar el segundo piso no es que al día siguiente ya vacíe, ¿no? Sino que, digamos, esperamos unos días. Solo un ejemplo, digamos, aquí ya pasó más 5 días, ¿no? Aquí el coeficiente de CRIP está asociado entonces a 6 días, ¿no? 5 más uno 6 y así sucesivamente. Obviamente eso lo puede hacer ETABS por nosotros. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo sencillo, miren, es muy sencillo. Vamos a definir primero las propiedades que dependen del tiempo en el concreto, ¿no? En este caso nos vamos a 210 kilogramos centímetro cuadrado. Nos vamos aquí a Time Dependent Properties. Aquí está. Y nosotros tenemos diferentes modelos. Muchos de ellos, por ejemplo, este que dice C, está aquí también, ¿no? En la norma, ¿no? Aquí no solo tenemos este modelo, sino aquí está, ¿no? Mira, por ejemplo, CB MC 90.99 mod, ¿no? Ese puede ser uno de estos, me parece. Vamos a utilizar este del ACI y nosotros vamos a activar lo que sería creep y contracción, ¿no? Ahorita les muestro cómo se calcula el coeficiente de contracción. Es algo muy similar a lo del creep. Voy a eliminar esto. Y como les decía, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí la humedad relativa, que por ejemplo para el programa era, o mejor para el ejemplo, era 70%, ¿no? Aquí le pongo 70%. La contracción la vamos a considerar después de 7 días para el ejemplo. Aquí nos dice si es curado por, bueno, el curado convencional o el curado a vapor, ¿no? Bueno, este es el curado convencional. El SLAMP, que en este caso es 2.5 pulgadas, en milímetros sería más o menos 63.5 milímetros. Ponemos 63.5 milímetros. Porcentaje de finos para el ejemplo es 60. El contenido de aire, 7%. Y, por ejemplo, ¿qué más nos pide? El cemento. Contenido de cemento en libras por yarda cúbica, 752. Listo. Ahora, eso, bueno, esto ya es la forma en cómo calcula el programa. Aquí podemos ir a Show Plot y nos va a mostrar la curva, ¿no? Esta curva, miren, básicamente es esto. ¿No? Inclusive aquí nos dice digamos, la edad de carga, ¿no? Entonces, para el ejemplo es a los 28 días. Obviamente va a cambiar, ¿no? Tenemos aquí. Eso sería en cuanto a la curva que va a considerar para el cálculo de las deformaciones por flujo plástico, ¿no? Entonces, aquí está el creep coefficient y el coeficiente de contracción también, ¿no? Vamos a determinar también de una vez el coeficiente de contracción. Es algo muy similar. Aquí está en el A11 está en la norma. No es algo muy similar porque esto depende, por ejemplo,
lo que definimos al inicio, vamos a considerar la contracción a partir de los 7 días, ¿no? Porque hemos curado 7 días. Entonces la norma nos dice que dependiendo de eso, habrá un factor de corrección por tiempo de curado. Eso está en esta tabla, por ejemplo. Nos tenemos que ir ya a la parte de contracción. Me parece que está, aquí está. En la tabla A2 tienen el tiempo de curado. Por ejemplo, para 7 días el factor es 1, ¿no? 3 días, así, etcétera, ¿no? Entonces, estamos aquí calculando ese factor, que es 1 en este caso. Ahora, este factor va a depender de la humedad relativa, ¿no? También está aquí, todo está en el código, ¿no? Es muy mecánico si se dan cuenta, solo hay que definir adecuadamente los parámetros del concreto o las propiedades, dependiendo también de este VS, volumen respecto a superficie, slam, porcentaje de finos, contenido de aire, aquí influye ya el contenido de cemento, y con todo eso calculamos estos factores y también calculamos la deformación en micrómetros, ¿no? De, del concreto debido a la contracción. Entonces, justamente eso lo podemos corroborar con esta curva, ¿no? Aquí está, por 10 a la menos 6. Por ejemplo, aquí está llegando a 320 más o menos, ¿no? 320 por aquí, y más o menos es eso, ¿no? Entonces, eh, aquí tienen varios modelos, ¿no? Dependiendo del modelo que elijan, les va a pedir ciertas características, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, una vez definido las propiedades dependientes del tiempo del concreto, nosotros podemos entonces ir ya a definir un load case y vamos, por ejemplo, aquí, vamos a hacer una copia de este análisis por proceso constructivo, ¿no? Y este va a ser proceso constructivo más eh, deformaciones que dependen del tiempo, ¿no? Time effects. Un proceso constructivo más time effects. Entonces, time effects. Entonces, aquí simplemente vamos a ponerle la duración de la construcción de cada piso, ¿no? Imaginemos que cada columna, bueno, como es un ejemplo académico nada más, por ejemplo, le podemos poner 1, ¿no? Bueno, le vamos a poner 3, solo porque obviamente en la vida real, pues, dependiendo del tiempo que demora construir cada piso, ¿no? Ya, solo por ejemplo nada más, ¿no? Entonces tienen que ponerle aquí la duración de la construcción de cada piso. Listo. Nos vamos aquí a Stage Operation y podemos aquí definir, por ejemplo, el tiempo de curado, ¿no? Antes de, por ejemplo, o el tiempo que tenemos que añadir en cada piso, ¿no? Dependiendo del curado y todo eso, ¿no? Por ejemplo, le podemos añadir 3 niveles a cada etapa, ¿no? 3 pisos, perdón, 3 días a cada etapa. Esto va a depender ya o de las características del proceso constructivo, ¿no? Entonces, obviamente, en un edificio alto, todo esto tiene que estar proyectado adecuadamente y coordinado con las diferentes especialidades, ¿no? Entonces, es solo una forma más o menos de estos datos tienen que ser adecuadamente ingresados según el proceso, ¿no? De construcción del edificio. Entonces, listo. Inclusive, si ustedes ven aquí el árbol, van a ver, ¿no? Cuánto dura el proceso o la construcción del nivel uno, cuántos días le añaden, ¿no? Antes de la, digamos, de aplicación de la carga como tal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 6 días y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener la etapa 2, 3, 4, como son 15 niveles, tenemos 15 etapas, ¿no? Entonces, eso sería. Y si nosotros nos vamos aquí, marcamos esta opción, va a considerar obviamente las propiedades dependientes del tiempo, ¿no? Entonces, con eso, nosotros ya estamos considerando las deformaciones por flujo plástico y contracción del concreto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a correr el modelo. Y como pueden ver, pues, solo hay que darle una revisada al código y no es muy complicado encontrar el coeficiente o las deformaciones por flujo plástico y contracción. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros recordamos el ejemplo sencillo, teníamos una deformación con proceso constructivo de 0,96 milímetros en el último piso. Vamos a ver cómo se incrementa esta deformación debido al flujo plástico, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya le hemos ingresado la data del tiempo que demora en construirse cada nivel y el tiempo de curado antes de la aplicación de la carga. Entonces, si yo me voy aquí, voy a poner aquí proceso constructivo más time effects. Aplico. Y ustedes pueden corroborar lo que les dije, ¿no? Pueden hacer el ejercicio manual y me voy a ir hasta el último piso. Notan que en cada etapa de carga añado y se achica un poco, ¿no? Añado y se achica un poco porque obviamente está considerando las deformaciones adicionales que va a tener por el flujo plástico, ¿no? A ver, un momento, creo que me pasé. 12, 13, 14. Quiero ver la última etapa para que vean el incremento del desplazamiento vertical, ¿no? Ahí otra vez me pasé. Y a ver, mejor lo voy a poner aquí. Proceso constructivo 30. Ahí está. Miren, tenemos un desplazamiento en el último piso de 1,74 milímetros en comparación a 0,96. Entonces, miren cómo ha incrementado, estimados participantes, la deformación por flujo plástico y contracción respecto a la deformación del análisis, ¿no? Entonces, miren, o sea, no solo debemos considerar el proceso constructivo, sino que en edificios altos también tendríamos que calcular las deformaciones que dependen del tiempo, ¿no? Vamos a ver cuánto sería el incremento, a ver. 88%, ¿no? Obviamente esto no solo termina ahí, sino que después de la construcción total de la estructura, y las deformaciones por flujo plástico van a seguir, ¿no? Entonces es importante considerar eso, estimados. Hay que leer un poquito el código. Revisen en los matcaps que les voy a enviar. Hay unos videos adicionales complementarios que ya les dije que vean desde las clases pasadas. Imagino que van a surgir dudas. Traten de aprovechar, revisar la información durante la semana para que cuando llegue el siguiente viernes, pues lo discutamos y podamos conversar más al respecto, ¿no? Bien, entonces, eso sería, estimados colegas, la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Con eso ya estaríamos listos ya para el diseño, ¿no? Ya todavía falta un punto, ¿no? En la vida real, nosotros pues vamos a vaciar la columna. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Ya para terminar esta última parte. Miren, nosotros vamos a tener siempre desplazamientos que vamos a estimar, ¿no? Que el ingeniero estructural tiene la responsabilidad de estimar estos desplazamientos. Entonces, obviamente, si nosotros no hacemos nada al respecto, por ejemplo, una columna más cargada, obviamente se va a desplazar más, ¿no? Que esta columna que está menos cargada, ¿no? Entonces, aquí va a haber un desplazamiento diferencial delta, pero para que no exista eso, porque eso produce problemas, como yo les dije, en realidad lo que va a pasar es que vamos a vaciar la columna un poquito más, ¿no? Un poquito más, cosa que cuando termina de producirse todo el flujo plástico y todo ese fenómeno, al final termina al mismo nivel, ¿no? O sea, es una compensación, ¿no? Vamos a vaciar un poquito más, y eso es lo que hacen en la realidad en el vaciado de edificios o sea, son edificios muy altos, ¿no? En los que tienen que hacer estos fenómenos. Inclusive en los sistemas de núcleo rígido, que básicamente son estos, ¿no? Sabemos que el esfuerzo en los muros va a ser mucho menor que en las columnas, porque obviamente la relación carga axial respecto al área transversal es muy diferente, ¿no? Entonces, justamente va a producirse ese fenómeno donde las columnas se van a desplazar más que los muros, y para poder corregir eso es lo que les dije, ¿no? O sea, estas columnas se van a vaciar un poquito más arriba, cosa que después de producirse todos los asentamientos,
terminen a un mismo nivel. ¿Ok? Entonces, eso también se puede incluir en ETABS con un análisis donde modificamos la geometría. Es decir, antes la altura de esta columna, tal vez imagínense fuese 3 metros, ¿no? Pero en la vida real no va a ser 3 metros, lo van a vaciar tal vez con 3,06 metros, ¿no? Entonces yo necesito incluir eso en el análisis para que en el ETAPS no me dé pues momentos flectores. ¿Qué pasa cuando teníamos asentamientos? Se modifica el diagrama de momento flector de la viga, ¿no? Debido a este asentamiento. Para evitar esos cambios en el modelo que necesitamos para el diseño, hay que corregir la geometría, ¿no? Ya, hay que corregir. Justamente hay un video en YouTube, ¿no? Que yo les mandé hace tiempo, ¿no? Que les dije que vean. No sé si alguien vio. ¿Alguien vio este video? Entonces, vuélvanlo a ver, porque en ahí, justamente en el último apartado, habla de lo que les digo, ¿no? De la modificación geométrica, ¿no? Para poder compensar esas deformaciones axiales. Bien, el ingeniero Joaquín nos hizo un comentario bastante preciso. Nos dice, las columnas sufren una deformación axial por peso propio, ¿no? En el primer nivel. Entonces, el considerar el proceso constructivo se da que en el segundo nivel la columna sería un poco más alta para rellenar ese asentado, correcto, ¿no? Del primer nivel, pudiéndose interpretar que se dan menos deformaciones axiales en comparación al modelado convencional sin considerar el proceso constructivo. Tal cual, ¿no? Es correcto lo que menciona. Entonces, es importante que entiendan esa idea. Lo importante aquí entender es, por ejemplo, aquí está, ¿no? A ver, creo que aquí hay un gráfico bastante interesante. Un ejemplo similar, no igual al que estamos haciendo. Miren, el naranja es el modelo considerando proceso constructivo, nada más, solo proceso constructivo. El rojo, perdón, el azul es sin considerar proceso constructivo y el plata o el plomo es considerando proceso constructivo y también efectos de creep y contracción. Entonces, pueden ustedes sacar conclusión de que pues el correcto sería el plomo, ¿no? Aquí. Son deformaciones axiales significativamente mayores que obviamente en la vida real yo les digo, no va a pasar, tenemos que hacer algo, tenemos que vaciar la columna un poco más para que no se den estos desplazamientos tan grandes, ¿no? Bueno, en el caso de que sean desplazamientos relativos, ¿no? Justamente aquí habla, cuando tenemos un muro y una columna, esos desplazamientos relativos van a pasar necesariamente, ¿no? Es inevitable debido a la diferencia de esfuerzos que existe entre uno y otro elemento. Es por eso que se puede hacer esa parte de modificación geométrica que ya lo vamos a ver la siguiente clase. Ese me parece que ya va a ser uno de los últimos puntos antes de entrar al diseño, porque ya hicimos todo, ¿no? Y aquí también ya más o menos les voy a presentar lo que sería ya el edificio real. Bueno, ya lo vemos la siguiente clase, es el edificio de 27 niveles que vamos a trabajar, pero les recuerdo que ustedes van a tener una tarea. Van a tener una tarea que se los voy a dejar ya el día viernes, que va a ser en el edificio de 20 niveles que les voy a pasar, va a estar limpio, va a estar sin la definición de nada. Y tienen que ustedes asignarle a manera de practicar todo lo que hemos hecho, definir el sismo, definir las combinaciones de carga, modelar todo, ¿no? Asignarle P delta, proceso constructivo. Todo lo que hemos visto tienen que hacerle al nuevo edificio que les voy a pasar, ¿no? Nos vayan repasando porque es importante que tengan claro todos los procedimientos que hemos visto en las diferentes clases, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, estimados, ya para finalizar la sesión. Solo, Sí, A ver, adelante. gracias. Solo cuando estábamos viendo si superaba el 20% del F'C, cuando estábamos viendo lo del diafragma, igual lo podíamos ver desde los esfuerzos en ETABS con el case que habíamos hecho del FPX. es que esto está en unidades de kilogramos, centímetro cuadrado, megapascales.
Ujú. Pero lo que Pero, vemos en el ETABS me parece que es, aunque creo que también podemos observar esfuerzos. No, a ver, es que lo que yo entiendo es de que aquí, por ejemplo, ajá, podemos encontrar los esfuerzos, pero es por unidad de longitud esto, ¿no? Tonelada por metro es. Entonces, como que no podríamos comparar directamente, me parece. pero con los stresses tampoco. Ah, no, creo que con eso sí, ¿no? Con esto, ¿Ah? el stresses. Con este sí, ¿no? Con este sí. A ver, un momento. Eh, a ver, un ratito. Claro, con este shell stress, sí, ¿no? Habría solo que aquí, a ver, que como le puse unos valores aquí altos, está, no se ve bien, ¿no? Ya ahora sí, ¿no? Más o menos se ve mejor. Podría ser. Como les digo, hay que tener cuidado, ¿no? No les dije esa forma porque como que no todos estamos muy familiarizados con interpretar esto, ¿no? Por eso también la importancia de que le den una revisadita al manual de ITAPS, me parece, donde ahí tienen o la importancia de interpretar, o por ejemplo aquí, ¿no? A ver, ejes locales y globales. ah, Hay una parte donde se explica cómo se obtienen los esfuerzos en los elementos shell, ¿no? A ver, no sé en qué parte está. Mm, Creo que... a ver, aquí creo. Aquí está, ¿no? Aquí pueden entender qué en realidad significa S11, S22, incluso hay S21, S12, S23, etcétera, ¿no? Y qué significa F22, F12. O sea, es como que mm, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que interpretar adecuadamente eso. Entonces, sí podría ser, habría que, ustedes lo pueden corroborar si es que gustan, ¿no? En buena hora, si es que pueden interpretar también esto de shell stress, ¿no? No hay ningún problema. Es que hice una prueba rápida con un edificio que yo tengo, pero si no, mejor le explico luego el procedimiento para ver en dónde es que no me está haciendo match porque me da unos valores muy pequeños cuando yo veo los esfuerzos. Ah, a ver, déjenme corroborar los resultados, ingeniera Kelly, con este ejemplo sencillo para ver si es que podemos observarlo directamente aquí, ¿no? Entonces, yo también voy a hacer la prueba aquí para ver cómo podríamos utilizar estos resultados para compararlos con el punto 2 F'C, ¿no? Para ver en qué partes necesitaría. Ah, eso, ojo, sería siempre y cuando la planta no tenga vigas, ¿no? Así como aquí. Porque recuerden que si tiene vigas, tienen que superponer, ¿no? La viga con el shell. Eso también. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vamos a diseñar o donde vamos a colocar los estribos o el refuerzo adicional es en esta parte, ¿no? Ya sea en la viga o en este ancho efectivo de la cuerda o el colector. Es por eso que mejor sumamos y todo lo llevamos a un solo elemento, ¿no? Ok, más o menos es por eso que hacemos la superposición. Bien, creo que había otra consulta, ingeniero Rafael. Sí, cómo no. La pregunta es, ¿a partir de cuántos pisos deberíamos empezar a considerar proceso constructivo, creep y retracción? Mm, La verdad no podría darle un número exacto porque, mire, imagínese, en un edificio depende del área en planta, del nivel de carga axial sobre las columnas, entonces no es lo mismo, ¿no? Yo le podría decir tal vez 20 pisos, ¿no? Pero un edificio tal vez de 15 niveles con áreas tributarias grandes tal vez puede ser igual de crítico, entonces es un poco relativo, ¿no? Bueno, la respuesta a eso siempre es hacer el análisis, ¿no? Hacer el análisis y sacar los resultados y sacar nuestra propia conclusión. No es una respuesta absoluta en realidad, ¿no? Pero en promedio yo pienso que 20 pisos, ¿no? Bueno, pero el proceso constructivo hay que usarlo siempre, ¿no? No, eso no se olviden, eso es algo inevitable. Hay que dividir, ¿no?
Proceso constructivo, sí, siempre, porque es lo que en realidad ocurre, ¿no? Pero ya el creep y contracción, eso sí, no puede ser dependiendo a partir de cierto nivel, ¿no? A cierto número de niveles. Ahora, recuerden que el problema va a ser la deformación relativa, ¿no? Si se achica todo el edificio de igual, creo que no habría ningún problema. Ah, ya, nos faltó ver esto, ¿no? Bueno, ya lo cerré, creo. A ver, um, quería ver creo que ya lo cerré, ¿no? Quería observar la diferencia de los momentos en las vigas cuando consideramos o no el proceso constructivo, ¿no? A ver, no sé si tienen una consulta para ya finalizar esta sesión. Tienen que revisar necesariamente la información, ¿verdad? No, no creo que sea algo que... Allá habían visto antes el ACI, esta de la... ¿Alguna vez escucharon? Porque para mí fue algo nuevo cuando lo vino. No es difícil, pero sí, no hay que darle una revisada. Una y otra, ¿no? Ya, lo que quería ver, aquí está, ¿no? Si me voy, por ejemplo, al último piso, que sería el piso 10, puedo observar los diagramas de... mm, es que aquí no corrí la secuencia constructiva, ¿no? Por aquí análisis, set load cases to run, y aquí, ¿no? El sequence lo voy a correr. Ahora sí. Si yo les doy el modelo limpio, o sea, solo la geometría como tal, ¿serían capaces de meterle todo? Toda la acción sísmica, todo lo que hemos hecho, la excentricidad accidental, el sismo en dos direcciones, evaluar la torsión, el proceso constructivo, efecto P delta y todo lo que hemos visto. ¿Estarían capaces o sienten que evaluar las fuerzas en el diafragma? ¿Qué creen que puede ser tal vez el talón de Aquiles para que lo reforcemos la siguiente clase, ¿no? Si me pueden hacer llegar en el grupo de WhatsApp algún procedimiento que no quedó del todo claro, para tenerlo en cuenta, les agradecería mucho. Bueno, como les decía, podemos ver aquí el diagrama de momentos flectores. Momento. Carga muerta, 23. Y si le ponemos, por ejemplo, secuencia constructiva, bueno, por etapas, ¿no? Va a ir construyendo. A ver, no, lo que estoy haciendo es cambiar de nivel. Tengo que incrementar aquí el paso. Aquí está, ya me pasé. Y por ejemplo, tenemos un momento de 24,93 respecto a... Bueno, no cambia mucho, ¿no? En este caso, habría que ver otras vigas, por ejemplo. Había aquí 49, porque aquí sí va a haber desplazamientos relativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, 39 y 49. Y en este caso, no cambia mucho, ¿no? En ciertos casos va a haber cambios significativos. Hay que tener cuidado, ¿no? Lo recomendable es siempre considerar esa parte. Bueno, imagino que ya en el otro ejemplo también veremos con más detalle. Listo. ¿Hay alguna consulta adicional tal vez? Solo, o sea, quería tener algo claro con lo del diafragma, que como le digo, estaba tratando de hacerlo como que con el edificio que yo tengo, pero, o sea, yo lo que estoy viendo es la fuerza, o sea, del estático, y esa es la que luego calculo, bueno, que calculamos con la hoja de cálculo, solo que yo la ajusté para el espectro como que de mi norma. Entonces obtuve como que la fuerza que le di a asignar a cada nodo, pero
justo cuando le digo que veo los esfuerzos me quedan muy, muy pequeños, que no me convence. Mm, si lo tiene, no, Y lo pero que yo, es que, digamos, en la oficina en donde estoy, lo que han hecho es que esa fuerza, o sea, que estamos calculando, luego la meten a, a las combinaciones de carga, que serían todas las que tenemos en la norma acá de Guatemala, y lo multiplican por ese factor, entonces se vuelve todavía más grande. Por eso me da como duda. Bueno, en realidad el procedimiento que se hace en la oficina todavía no lo tienen como al 100 claro, por eso estaba tratando de hacerlo ahorita. ay, ella me hizo recordar algo. Claro, no, ya una vez que tenemos las fuerzas de diseño del diafragma, todavía hay que amplificarlo, ¿no? Dependiendo de algo. En el caso del ASC, básicamente está esto en la página, a ver, claro, para el diseño, una cosa es obtener las fuerzas del diafragma, que es lo que hicimos, y lo aplicamos al ITAPS, obtuvimos los esfuerzos internos, pero para el diseño es esto, ¿no? A ver. Porque, por ejemplo, si el edificio, imagínese, tuviera irregularidad por esquinas entrantes o aberturas, los colectores tienen que ser diseñados para una fuerza de 2,5 veces eh, ese esfuerzo, ¿no? Eso, a ver, está por aquí, ahorita lo encuentro. Creo que no está aquí, tal vez recuerdo haberlo puesto porque esto es importante. Aquí está, aquí está. O sea, en el peor de los casos, esas fuerzas del diafragma van a ser amplificadas por 2,5 más o menos, que es el factor de sobreresistencia. En ciertos casos, ¿no? Aquí está. Pueden irse a la cápite 12.10.2.1 de la ASC y pueden revisarlo, ¿no? Colectores incluyendo su resistencia. E inclusive recuerden que hay un factor de redundancia, el RO, que puede ser 1,3. Yo he visto casos donde, ¿se acuerdan que habíamos calculado una carga en el colector o en la cuerda, creo, de 5 toneladas? Esto en algunos casos puede ser multiplicado por 2,5 y aún por el factor de redundancia de 1,3. Ahora, no sé a qué amplificación se refiere la ingeniería que tal vez no sé si... Es que yo creo que ahí es donde yo trabajo, tal vez está confundido el procedimiento porque luego de hacer esto se mete todavía a las combinaciones de carga que nosotros tenemos en Guatemala. O sea, este valor, en lugar de amplificarlo por los 0,5 por el 1,3, o sea, ese valor se multiplica a cada combinación de carga que viene como que del dinámico. Entonces ahí creo que es donde está como el problema Mm, de lo que se hace en la oficina, o no sé, porque luego lo meten al dinámico y con la envolvente se ve el esfuerzo en la losa, así como le estaba mencionando desde ITAS, de los estreses, para ver si supera el 20%. sí, 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 me queda claro más o menos lo que me dice. Entonces eso es lo que me causa duda. No, está bien la consulta. Mire, en ese sentido, la siguiente clase vamos a hacer, o vamos a obtener las fuerzas, pero de diseño, ¿no? O sea, claro, es un detalle, qué bueno que me haya hecho la consulta, porque hay que hacer todavía algo, ¿no? Ya, pero eso de utilizar las otras combinaciones convencionales, creo que ahí sí, ¿no? A ver, hay que revisarlo bien porque nosotros diseñamos los otros elementos. A ver, ¿cómo era esto? Mm, no, esto ya es un post, esto es un post, o sea, es un chequeo después, ¿no? Es una revisión después del diseño que hemos hecho en realidad, ¿sí? Entonces... No, a ver, lo voy a revisar bien porque acá hay un detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que diseñar a flexotracción con las cargas gravitacionales también que tenemos. Déjeme revisarlo bien y lo vamos a hacer eso la siguiente clase. En buena hora me hizo la consulta, le agradezco mucho, ingeniera Kelly. Ese tema lo vamos a ver la siguiente clase. Ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, sí, sí. Hay que hacer ahí unas cosas para obtener las fuerzas finales de diseño. Bien, entonces eso lo vemos la siguiente clase, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto esta clase.
Gracias a usted, ingeniera Kelly. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Le voy a subir ahorita la info y si lo pueden revisar en buena hora. Bien, muy buenas noches con todos. Hasta la próxima.